Yo les aseguro que ninguno de los primeros invitados participará de mi banquete, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, bienvenidos a la meditación de la Palabra de Dios. Hoy compartimos Lucas 14, 15 al 24. El banquete de bodas. Un hombre preparó una comida, un banquete, emocionado, mandó a llamar a sus amigos, a las personas que consideraba cercanas, a las personas que consideraba sus amigos. Y unos dijeron, yo no puedo ir, yo compré un campo, yo estoy recién casado, yo no tengo ganas de ir. Y el hombre se molestó, porque aquellos que eran sus amigos, sus invitados, pusieron excusas para no ir. Pusieron contratiempos. Y dijo, bailes caen a palo, me los elimina, ninguno de ellos va a entrar. Mandó a llamar a los pobres, a los necesitados, a los que se encontraron por el camino, y los invitó y los puso y les dio de comer en el banquete. ¿Qué nos enseña la palabra? Que nosotros en la Iglesia Católica somos así, mire, muchos los que nos hacemos amigos de Cristo desde chiquiticos. Vamos a la primera comunión, hacemos la doctrina, hacemos la catequesis, pero cuando crecemos decimos, ¿para qué voy a ir a la misa? ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Yo no quiero comulgar, yo no tengo ganas. Esos sinvergüenzas que hicieron la primera comunión, esos que se esforzaron, hicieron su doctrina, hicieron su sacramento de la Eucaristía y ahora no quieren comulgar, se quedaron por fuera. Y muchos católicos se quedaron con el aparato, hicieron su primera comunión y patica, ¿pa' qué te tengo? Ya no vuelvo más. El banquete está servido. La Eucaristía es todos los domingos y muchos católicos flojos y perezosos ya dejaron de ir a misa. Y muchos católicos ya dejaron de frecuentar la Eucaristía. ¿Cómo se van a salvar? Si para tener vida eterna, Juan 6, 54, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive de vida eterna. Si para estar unidos a Cristo se hace a través de la comunión, ¿cómo nosotros vamos a tener la salvación? Nos estamos perdiendo el banquete, nos estamos perdiendo la Eucaristía, nos estamos perdiendo el sacramento y Cristo todos los domingos esperándonos. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 15. Oído al tambor, paren la oreja. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, tengan los mismos sentimientos que Cristo tuvo, el cual, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario se anonadó a sí mismo tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios.
Todos, te alabamos, Señor. Al Salmo número 21 vamos a responder todos. Alabemos juntos al Señor. Todos, alabemos juntos al Señor. Le cumpliré mis promesas al Señor delante de sus fieles. Los pobres comerán hasta saciarse y alabarán al Señor los que lo buscan. Su corazón ha de vivir para siempre. Todos, alabemos juntos al Señor. Recordarán al Señor y volverán a Él desde los últimos lugares del mundo. En su presencia se postrarán todas las familias de los pueblos. Todos, alabemos juntos al Señor, porque el Señor es Rey, Él gobierna a los pueblos, y solo ante Él se postrarán todos los que mueren. Todos, alabemos juntos al Señor. Mi descendencia lo servirá y le contará a la siguiente generación el pueblo que ha de nacer, la justicia del Señor y todo lo que Él ha hecho. Todos, alabemos juntos al Señor. Aleluya, aleluya. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio, dice el Señor. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús les dijo: dichoso aquel que participe en el banquete del reino. Entonces Jesús le dijo: un hombre preparó un banquete y convidó a muchas personas. Cuando llegó la hora del banquete, mandó a un criado suyo a avisarle a los invitados que vinieran, porque ya todo estaba listo. Pero todos, sin excusas, sin excepciones, comenzaron a disculparse. Uno le dijo: compré un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro le dijo: compré 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Y otro más le dijo: acabo de casarme y por eso no puedo ir. Volvió el criado y le contó todo al amo. Entonces el Señor se enojó y le dijo al criado: sal corriendo a las plazas y a las calles de la ciudad y trae a mi casa a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Cuando regresó el criado le dijo: Señor, hice lo que me ordenaste y todavía hay lugar. Entonces el amo respondió: sal a los caminos y a las veredas, insísteles a todos para que vengan y se llene mi casa.
Yo les aseguro que ninguno de los primeros invitados participará de mi banquete. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida diciendo todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la meditación de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Marcos Galvis. Vamos a meditar el Evangelio de San Lucas, vamos a leer hoy desde el capítulo 15, versículo 24. Recordando lo que leíamos ayer. Ayer leíamos Lucas, capítulo 14, capítulo 14, versículo 12 al 14. Y en el capítulo 14, versículo 12, podemos observar que Jesús nos enseña que cuando des un banquete, invita a los pobres, a los necesitados, a la gente humilde que no tenga nada que darte. Y hoy nos coloca otro ejemplo en el capítulo 14, versículo 15. Un hombre dio un banquete de bodas para su hijo. Su hijo se estaba casando. El hombre estaba contento y hizo un banquete de bodas. Preparó una fiesta para su hijo y mandó a traer invitados. Mandó invitaciones. Escuchen bien. Los invitados sabían la hora, el lugar y la fecha. Llegó el momento y la casa estaba vacía. Y dijo el hombre: ya está todo, voy a mandar a traer los invitados. Qué raro que no han llegado. Agarró un criado y le dijo: vaya y traiga a los invitados, díganle que ya la comida está hecha. Y los invitados dijeron: no podemos ir, dígale al jefe que nos excuse. Compramos tierras, compramos animales, tenemos trabajos, no podemos ir, lo sentimos. Y dice la Biblia, se puso bravo el jefe porque los invitados no fueron a comer gratis. Se puso bravo el jefe porque los invitados no le fueron al banquete de bodas, escuchen. Y dijo, estos no eran dignos. Salió y dijo, salgan a los caminos, a las avenidas y me traen a todos los que encuentren por el camino, porque estos primeros no van a ir. Y encontraron gente y llevaron al banquete y la casa le quedaba lugar. Fueron y trajeron más hasta que la casa estaba full. Yo quiero hoy dirigirme de manera especial a aquellos invitados al banquete que no quieren ir. Los niños que están en la doctrina preparándose para su primera comunión. Los jóvenes y niños que están en la catequesis preparándose para recibir el banquete eucarístico. A mí me da pesar, a mí me cuestiona y yo hoy interpelo a los padres, a la madre y a los pelados. 2 años dura la doctrina, 2 años dura la preparación, donde el papá los días sábados o domingos tiene que llevar a su hijo a la doctrina y el pelado dura 1 o 2 horas ahí en la iglesia estudiando, escribiendo y haciendo tareas. Y al preparar su clase escuchan lo que es el cuerpo y la sangre de Cristo, escuchan lo que la importancia de la misa,
El día domingo, todos los que están en la doctrina y en la catequesis están obligados a ir a la misa. Y los catequistas les enseñan que un día van a recibir el cuerpo de la sangre de Cristo. Pero ¿saben qué es lo que me da dolor? Que después de 2 años de doctrina y de catequesis se terminan la formación 200 niños, y de esos 200 niños, después que terminan de ir a la catequesis, si acaso van 10 y contado con los dedos, y los 190 del resto no vuelven a la iglesia. Yo tengo que dormir, yo tengo que hacer tareas, yo tengo que hacer aquello. El papá y la mamá lo mismo. ¿Por qué somos hipócritas con Dios? ¿Por qué le mentimos a Dios? Vamos a la doctrina, vamos a la catequesis por 2 años. Tenemos la invitación para recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Tenemos la invitación para recibir la Eucaristía en cualquier parte del mundo donde vayamos. Y después de haber recibido la formación, la preparación, nos dan el sacramento de la primera comunión y paticas, ¿pa' qué te tengo? Chao, cheo, si te he visto Jesucristo, no te conozco. Son tan sinvergüenzas los jóvenes que van solamente por cumplimiento. Cumplen, pero mienten. Después de recibir a Cristo, ya no vuelven a la iglesia. ¿Conocen algún fariseíto? ¿Conocen alguno así? Que se preparó para su catequesis, que hizo su primera comunión, se esforzó, sufrió, padeció, se trasnochó, estudió, se quemó las pestañas, supo que era el cuerpo y la sangre de Cristo y ahora abandonaron a Cristo y ya no volvieron a la Eucaristía. ¿Para qué recibieron la primera comunión? ¿Para qué fueron a la doctrina y a la catequesis si iban a ser hipócritas y nunca más iban a volver? ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Ay, padre, no le hable así a mi hijo. Pues búsquele un padrecito que le diga mentiras. Y usted, papá, mamá, y es responsable también. Cuando estaba su hijo en la doctrina, usted estaba obligado a ir a la misa. Usted sabía que era un requisito ir a la iglesia. Y usted todos los domingos se paraba temprano. Usted también iba a catequesis. ¿Cuándo saldremos de esto? Ojalá pronto se termine. 2 años pasan rápido. Ya queda 1 año. Ya casi salimos de este compromiso. Su hijo recibió la primera comunión y a usted le dijeron chao, cheo en la iglesia. Se largó, se fue. Y ese niño que recibió la primera comunión, ese joven que recibió la primera comunión, que usted llevaba a la misa, que usted educaba, que usted enseñaba, ya soltó los guantes y dijo, ya no vuelvo más. A ti te invitó Dios al banquete de la Eucaristía, a ti te llamó y usted dijo, ya no quiero ir. No, padre, los domingos tengo que trabajar, los domingos tengo que pasear, los domingos yo no puedo estar amarrado a la doctrina de mi hijo, ya se terminó, ya salimos de ese rollo, ya salimos de eso, ya no vuelvo más a la iglesia. Y tenemos padres que llevaron a sus hijos a la doctrina por cumplimiento, padres que llevaron a sus hijos a la catequesis por cumplimiento, obligados y a la fuerza. Y un día que recibieron a Cristo, se largaron y se fueron de la iglesia. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Y también catequistas que no lograron enamorar a los jóvenes para que se quedaran, que no lograron atraer a los jóvenes para que fueran. Miren, yo mejor quiero casi ni opinar sobre esto, pero creo, como sacerdote, que debemos evaluar lo que le estamos enseñando a los niños en la catequesis. No es posible que un catequista crea que la catequesis es un lugar de cuidado diario de los niños. Que el fin de semana él tiene que cuidar al niño 2 horas mientras que el papá y la mamá hacen sus diligencias. Yo no quiero creer que los catequistas piensen que la catequesis de los niños es simplemente ir a colorear, ir a pintar y hacer dibujitos. Me da tristeza,
Pero eso está pasando. Catequistas que llevan a los niños a hacer dictados y caligrafías y a hacer dibujitos de un pancito, de una copita, ahí está Jesucristo. No, señor, eso no es la catequesis. La catequesis hay que evaluarla. La catequesis es la enseñanza de la doctrina de la iglesia. Cuando tú recibiste la catequesis catequista, te enseñaron de memoria el Padre Nuestro, el Ave María, el Santo Rosario, el credo, los mandamientos, los sacramentos. Y hoy día los catequistas dicen que los niños no se pueden aprender de memoria esto, que los niños no se pueden aprender de memoria los mandamientos, ni los sacramentos, ni el Padre Nuestro, ni el Ave María. Y en vez de empeñarse a que los niños se aprendan las oraciones principales, se empeñan a que los niños aprendan en la catequesis a hacer dibujitos y perder el tiempo. ¿Saben por qué los jóvenes se van de la iglesia después de que reciben su sacramento? Por culpa de los catequistas, que en vez de darle la doctrina verdadera, en vez de darle el conocimiento verdadero, en vez de enseñarle la palabra de Dios, le enseñan palabras de libros, historias, cuentos, parábolas, chistes y escritos que no son de la palabra de Dios. Y los niños terminan aprendiendo muchas cosas, cómo portarse bien, cómo ser optimista, cómo subir el carácter, cómo tener personalidad, cómo tener autoestima. Qué buenos sus talleres, pero eso no está en la Biblia. Pero esos talleres no son bíblicos. Y tenemos catequistas, escuchen bien, que ni siquiera utilizan la Biblia para dar catequesis, que ni siquiera le leen la palabra de Dios a los muchachitos para dar catequesis. ¿Y usted cómo sabe, cura metiche? Porque los padres y las madres hablan conmigo y me dicen todo lo que los catequistas hacen en las catequesis. Catequesis sin Biblia son catequesis perdidas. Catequesis sin palabra de Dios son pérdidas de tiempo. Catequesis sin sagradas escrituras están formando ateos. Y esos ateos se largan, se van de la iglesia una vez que hacen el sacramento de la primera comunión. Y si no, miren los resultados. La catequesis de antes, la catequesis que recibimos nosotros, nos hizo mantener en la iglesia. Teníamos que saber el Santo Rosario, teníamos que saber los misterios, teníamos que saber los mandamientos y los sacramentos, teníamos que saber leer la Biblia para poder recibir a Jesucristo. Miren la catequesis de ahora, puros dibujitos, puros muñequitos, puros cuenticos, puras historias. La culpa es de la vaca sin culpa es el Ferrari, el que yo no sé qué, pero de palabra de Dios no tienen nada. Los textos bíblicos se los saltan, los textos bíblicos no los quieren enseñar y por eso tenemos una cuerda de muchachitos, de jovencitas con su primera comunión yéndose de la iglesia y no yendo al banquete eucarístico. Dígame si tengo la razón o no. Sacerdotes que en vez de estar pendientes de la catequesis de sus catequizandos, en vez de estar pendientes de lo que enseñan sus catequistas, los dejan en libertad, hagan y enseñen lo que quieran, lo que les parezca. Y los catequistas enseñan lo que han aprendido, lo que les dicen, pero no enseñan Biblia. Y si no, a las pruebas me remito. A las pruebas me remito. Ustedes que dicen, ay padre, usted habla de más. A ver, su hijo está haciendo la primera comunión. Sí. Su sobrino está haciendo la primera comunión. La doctrina para la primera comunión. Sí. Algún primo, algún muchachito, llámelo, agárrelo y dígale, a ver muchacho, antes de hacer la primera comunión, usted tiene que confesarse. Sí, claro que sí, me lo enseñó la catequista. Dígale, ¿por qué se va a confesar? ¿Dónde dice la Biblia que usted tiene que confesarse? Porque si usted se va a confesar, tiene que estar en la Biblia. Y Jesucristo lo debió dejar. Dígame dónde. Pregúntele a un muchacho la cita bíblica que nos enseñe el sacramento de la confesión. A ver si se la dice.
Dígale a ese muchacho, hágale un examen y a las pruebas me remito para que vea que están la mayoría raspados. Juan 20:23 enseña: a quienes ustedes les perdonen los pecados les quedan perdonados y a quienes no se los perdonen les quedan sin perdonar. Ahí está el sacramento de la confesión. Y si quiere más, puede leerlo en Mateo 9:6, que el Señor dio poder a los hombres para perdonar pecados en la tierra. Y Levíticos también enseña. 5:5, Levíticos 5:5, el sacerdote ungido hará la expiación por el pecado. Hágale otra pregunta. Segundo, ¿dónde dice la Biblia o en qué parte de la Biblia enseña que debemos recibir la hostia? A ver, ¿por qué el pan es el cuerpo de Cristo? ¿Dónde dice la Biblia que ese pan es el cuerpo de Cristo? ¿Dónde dice la Biblia los efectos? ¿Dónde dice la Biblia las gracias? ¿O dónde dice la Biblia para qué sirve ese pan consagrado, ese cuerpo de Cristo? Y usted verá que el jovencito de la catequesis no sabe ni siquiera qué es lo que va a recibir. Y el jovencito de la catequesis, porque la catequista no le ha enseñado, porque el padre no se ha preocupado, el sacerdote, todavía no sabe en qué parte de la Biblia dice que hay que comer el cuerpo y la sangre de Cristo, que ese pan y ese vino son el cuerpo y la sangre de Cristo. Mateo 26:26, Jesús agarró pan y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Agarró vino y dijo: tomen, beban, esta es mi sangre. Juan 6:54, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, ¿para qué es el cuerpo y la sangre de Cristo? Vive de vida eterna, para tener vida eterna. Y esos niños de catequesis, con todo el respeto, que se están preparando, que están estudiando la catequesis, salen y terminan la preparación sin ni siquiera saber, sin ni siquiera conocer qué es lo que van a comer. Y los niños dicen: ya me voy a comer la galletica, ya el padre me va a dar la galletica. Y con esa mentalidad hay muchos, pensando que la hostia consagrada es una galletica, porque así se lo enseñaron en la catequesis, porque así los catequistas se lo enseñaron, porque no están preparados. Saben que por eso, cuando terminan la catequesis, se van y no vuelven al banquete, porque no han comprendido para qué es el cuerpo y la sangre de Cristo, porque no han comprendido y no han entendido los sacramentos. Pregúntele a esos muchachos que ya recibieron el bautismo, ¿en qué parte de la Biblia está el sacramento del bautismo? Pregúntele a esos muchachos, ¿en qué parte de la Biblia está el sacramento del matrimonio? ¿Dónde dice la Biblia que hay el orden sacerdotal? ¿Dónde dice la Biblia que está el sacramento de la unción de los enfermos? Pregúntele a esos muchachos que ya están preparándose para recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿en qué parte de la Biblia están los 10 mandamientos, el decálogo? ¿Dónde dice la Biblia el Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia, bendita tú eres entre las mujeres? ¿Dónde y en qué parte de la Biblia está? A ver si se lo responden. Pregúntele a esos muchachos dónde está el Padre Nuestro en las Sagradas Escrituras. No lo saben, y no lo saben porque no los están preparando bien, porque no les están enseñando con la Biblia los sacramentos, los mandamientos, la catequesis. Les están enseñando puras doctrinas de hombres, y por eso es que se largan de la iglesia, por eso es que se van de la iglesia, por eso es que se apartan. Ay, padre, usted ya metiendo las narices como siempre, buscando problemas como siempre. No, Señor. Hoy la Biblia dice que no fueron dignos de aquel banquete y se quedaron por fuera, aunque tenían invitación, aunque tenían pase, aunque tenían las entradas, no fueron, no les dio la gana de ir al banquete. Y así hay muchos que aunque tengan su primera comunión, aunque hayan sido bautizados, aunque hayan hecho su primera comunión, su confirmación, hayan hecho todos sus sacramentos, no son dignos del banquete. Y no son dignos del banquete porque no saben quién los llama, porque no saben cuál es el banquete, porque no saben de la Eucaristía.
y no saben del banquete y no saben de la Eucaristía porque sencillamente no han recibido la preparación adecuada, porque sencillamente no han recibido nada de lo que tenían que recibir. Y tenemos en la iglesia miles de niños haciendo comunión y confirmación y preparando para los sacramentos, pero miles de católicos que se van a largar y se van a ir a su casa y no se van a preparar. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Eso es un problema de la iglesia, eso es un problema actual que tenemos en la catequesis, que los catequistas tienen que resolver, que los sacerdotes, los párrocos tienen que resolver, porque ¿cómo me va a explicar usted que 100 niños hacen comunión, que 100 niños hacen confirmación y tenemos la iglesia después de que hagan su sacramento vacía porque se van? ¿Dónde está la raíz del problema? ¿Dónde está la dificultad? Ellos fueron invitados, tenían el pase al banquete, tenían la entrada, pero no les dio la gana de ir. Después que recibieron la entrada, recibieron el sacramento, se fueron y se marcharon de la iglesia. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? ¿Es o no es? ¿Estoy enseñando verdades o mentiras? Porque muchos se ponen bravos porque el Padre les dice la verdad. Porque muchos se enojan porque el Padre les enseña así. Pero ya basta. ¿Cuántos niños preparados en Sagradas Escrituras, preparados en la iglesia, preparados por catequistas, eruditos, con títulos, con yo no sé qué, se han ido de la iglesia? ¿Y de quién le echan la culpa? ¿Al papá, a la mamá? Al catequista en primer lugar, que le dio una preparación, que le dio una enseñanza, pero de lo que a él se le ocurría, de lo que él pensaba, pero no de la palabra de Dios. Y por eso hoy tenemos muchos ateos prácticos fuera de la iglesia, alejados de la iglesia, porque simplemente no aprendieron nada. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Así vamos. Vamos a meditarlo ahora con la Biblia. Lucas capítulo 14, versículo 15. El banquete de bodas, al que fueron invitados muchos, pero no quisieron ir. En aquel tiempo, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo, y usted lee el capítulo 14, versículo 12, Jesús dice, cuando des un banquete, invita a los pobres, invita a los necesitados, invita a quien no pueda pagarte. Estaba Jesús en una comida con los fariseos, estaba Jesús comiendo con ellos. Y uno de los que estaban en la mesa comiendo con Jesús sacó la siguiente conclusión. Dichoso aquel que participe en el banquete del reino de Dios. Dichoso aquel, feliz aquel que participe en el banquete del reino de los cielos. Dichosa aquella persona que participe en el banquete preparado en la otra vida. Dichoso aquel que participe un día del banquete preparado en el reino de los cielos. En la otra vida, cuando ya tenga el banquete allá y se sienten a la mesa, dichoso, bienaventurado sea esa persona. Y miren lo que Jesús dice. Entonces Jesús les dijo, un hombre preparó un gran banquete y convidó a muchas personas. Cuando llegó la hora del banquete, mandó a un criado suyo a avisarle a los invitados que vinieran, porque todo estaba listo. Escuchen bien. Un hombre preparó un gran banquete e invitó a muchas personas. Primero, el hombre preparó el banquete y hizo la invitación. A ver, si a usted lo invitan a una fiesta, a una boda, a un matrimonio, y es el día y es la hora, ¿usted tiene necesidad que lo vuelvan a llamar, que lo vuelvan a invitar si ya tiene la tarjeta? ¿Usted tiene la necesidad que le vuelvan a decir, mire, vaya a la boda, mire, vaya al banquete, si ya tiene usted el pase? ¿Verdad que no? Pero esta boda de la que habla el Evangelio, el jefe de la casa hizo el banquete, hizo la invitación. Y después de invitar, hizo la comida. Y usted se va a dar cuenta que después de estar la comida, volvió a invitarlos de nuevo. Ya los había invitado, ya les había dicho la hora, ya les había dicho el día. Pero esos que invitaron no tenían ganas de ir. Un hombre preparó un banquete y convidó a muchas personas. Listo.
hizo la invitación para que fuera la persona. Aquí hay un banquete. Cuando llegó la hora del banquete, mandó a un criado suyo a avisarle a los invitados que vinieran porque ya estaba todo listo. La comida estaba, la preparación estaba y el jefe dijo, no han llegado los invitados, voy a mandar a un criado mío a invitarlos. Esa es la Eucaristía. El banquete de bodas que ustedes y yo sabemos la hora y sabemos el día y sabemos el momento, pero no nos da la gana de ir. Pero no queremos ir. Y a través de redes sociales y a través de flyers y a través de invitaciones nos invitan y no queremos ir. Dígame usted, ¿no sabe a qué horas es la misa de su pueblo? Dígame usted, ¿no sabe a qué hora es la misa de su parroquia? ¿Sabe la hora? Sí. ¿Está invitado? Sí. Los niños de catequesis, ¿no saben a qué hora es la misa dominical? Sí. Pregunto, ¿quieren ir? ¿Les nace ir? ¿Se mueren por ir a la misa? Pero que los inviten a unos 15 años, que los inviten a un cumpleaños, que los inviten a una alberca, a una piscina, que los inviten a una fiesta, que los inviten a un compartir, que los inviten a cualquier otro lado. Se aprenden, se graban el día y la hora y a la hora están listos diciéndole, mamá, lléveme, papá, lléveme a la fiesta, lléveme a los 15 años, lléveme para la pachanga. Pero para la misa, que saben la hora, que son invitados, que ya saben el momento, en el instante de ir, no le da la gana, no quieren, le da pereza, le da flojera. Y aunque le hagan la invitación, le dice la mamá, ay no mamá, yo mejor me quedo en la casa, yo mejor ni voy, yo no tengo ni ganas de ir a la misa. Pero hijo, vamos a la misa, usted ya hizo la primera comunión. Ay no mamá, ay no papá, yo no quiero ir para allá, ya estoy aburrido, yo ya no me nace eso. Ese es el problema, que la invitación está, pero nosotros no queremos, que la fiesta está preparada, pero a nosotros no nos nace, que las cosas de Dios nos están esperando y por eso en la iglesia hay disciplina, hay una hora para ir a misa, hay una hora para encontrarnos con Dios, pero nosotros no queremos. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? ¿Conocen algún flojo, conocen algún perezoso que lo invitan a la misa y dicen, ay no, yo no quiero, ay no, hoy yo no voy, ay el otro domingo voy, ay no, yo ya fui, ay no, qué pereza? Así hay, así hay. Oigan, cuando llegó la hora del banquete, mandó a sus criados avisar a los invitados que vinieran, porque ya todo estaba listo. Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. Motivos para no ir a la misa. Excusas para no ir a la iglesia. ¿En qué me baso yo o en qué me escondo, en qué me escudo para no participar de las cosas de Dios? Ahí les va. Primero, uno le dijo, compré un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me disculpes. El primero le dijo, compré tierras. El primero le dijo, tengo que ver lo que compré. El primero le habló de comprar, de gastar su tiempo en otra cosa más importante que el banquete. En cuidar lo que había comprado y en pasar tiempo con sus compras que en su banquete. En español, son aquellas personas que usted invita a la misa y dice, lo siento, Padre. El domingo es el día que yo tengo para hacer compras. Yo tengo que ir a la tienda, tengo que comprar comida, tengo que comprar para la semana, tengo que comprar ropa. Hoy domingo yo tengo que ir a ver las cosas que compré. Yo tengo que lavar mi casa, yo tengo que limpiar mi casa. Yo compré un carro, tengo que lavarlo, Padre. Yo tengo que, en mi casa está la yarda grande, el monte, yo tengo que limpiarlo. Eso que compré me absorbe tiempo. Cuando no tengo nada, ahí estoy en la misa. Ay, Diosito, ayúdame, por favor. Yo quiero poder tener un trabajo para comprar mi casa y mi carro. Después que tienes tu casa y tu carro, hipócrita, le dices a Dios, ay, Diosito, hoy yo no puedo ir porque compré mi casa y mi carro y tengo que dedicarle tiempo. Mi carro tengo que lavarlo, mi casa tengo que limpiarla. El comprar
Es lo que dice Efesios 5:5, el amor por el dinero es una especie de idolatría. El comprar e ir a ver lo comprado, es decir, las cosas materiales nos están quitando el lugar de Dios, el puesto de Dios, el momento de Dios. Así o más claro. Compré una tierra y tengo que ir a verla. Compré un terreno, tengo que ir a verlo. Tengo que comprar esto, tengo que comprar aquello. Y el mundo se lo pasa los domingos comprando y no quieren ir. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Segunda excusa para no ir a la misa. Escuchen bien. Otro le dijo, compré 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpe. Los bueyes representan el trabajo. Los bueyes representan la mano obrera, lo que yo tengo que hacer. Yo siempre les he dicho el ejemplo de aquel hombre que un día yo iba llegando a la iglesia. Y llegando yo a la iglesia, encuentro que el Señor está al frente de la iglesia. Y al encontrarse al frente de la iglesia, se baja la mujer del carro y el hombre va a arrancar. Y yo voy caminando y lo saludo. Hola, don fulano, ¿cómo está? Bien, padre. Bienvenido a la misa. No, padre. Dice la mujer, dígale algo, padre, porque ese hombre se va a trabajar ahorita. ¿Cómo así? Ay, padre, mi mujer haciéndome quedar mal. ¿Pero usted no va a estar en la misa? No, padre. Ahí dejé a mi esposa que vaya a la misa. ¿Y eso? Tengo que trabajar. Me dice, mire, padre, yo le voy a explicar. Hoy domingo nadie quiere trabajar. Nadie quiere trabajar. Y como nadie quiere trabajar, yo trabajo cargando ganado. Monto el ganado en mi camión y lo llevo a otro lugar, al matadero, lo llevo a una finca y me pagan hasta triple, padre. Porque como no hay obreros, tengo que trabajar. Y trabajo desde la mañana, la misa era en la mañanita, hasta la noche si es posible. Pero yo en un domingo hago lo que no hago en la semana. ¿Cómo la ve, padre? En la semana me cuesta mucho, pero el domingo hago lo que no hago en la semana. Yo le dije, ay, mi hermano, dedíquele tiempo a Dios. Para no hacer largo el cuento, perdió la mujer, perdió los hijos, perdió el ganado, perdió el camión, perdió la casa y se quedó en la carramplana, se quedó limpio, se quedó pobre, perdió todo, aquel hombre. Los cristianos que están invitados al banquete y los domingos se ponen a probar sus yuntas de bueyes, se ponen a trabajar. Hoy yo tengo que trabajar, el domingo me pagan doble, a mí el domingo me pagan mejor. Yo quisiera ir a la misa, pero yo no puedo ir el domingo porque es el día en que, mire, gano más, padre. Tenga cuidado, mi hermano. El trabajo nunca se acaba usted, se destruye usted, se gasta la salud. El domingo es para pasarlo en su casa con su familia. El domingo es para pasarlo en su hogar. El domingo es para estar con los tuyos. Y usted está en la calle, callejeando sin disfrutar su hogar, su familia. Tengo que trabajar. Tengo que hacer dinero. Tengo que enseñar a mis hijos. Tenga cuidado. Ese trabajo le sale caro. Lo que usted haga en domingo lo va a gastar y se le va a ir de las manos como agua. Evite eso. Un consejo nomás. Usted que trabaja y abre su tienda los domingos y abre su negocio los domingos y está pendiente, tenga cuidado. Padre, pero es que tengo que trabajar, pero el domingo recuerda que tienes que ir a la misa. Pero el domingo recuerda que tienes que ir a la... No, padre, es que mi trabajo me quita el encuentro con Dios. Pues cámbiate de trabajo, deja ese trabajo, búscate otro que te deje en el domingo con Dios. Un consejo nomás. Usted no va a venir a mantenerme, padre. Haga lo que usted le dé la gana, pero sepa que el domingo es de Dios. Santificarás las fiestas. Y las fiestas hay que hacerlas santas. Luego, te ruego me disculpe. Y otro le dijo, acabo de casarme y no puedo ir. El matrimonio, la casa, el hogar, la diversión, la fiesta, la parranda, el encuentro, la luna de miel, el descanso. Hay gente que no sabe para qué es el domingo. Hay personas que no saben para qué es el domingo y yo les voy a enseñar para qué es el domingo.
El domingo es el día del Señor. Cristo resucitó el domingo. El domingo es para descansar en primer lugar. Pero el domingo es para ir, Efesios 3:20, a darle la gloria a Dios en la iglesia. Es para que usted vaya a misa, es para que usted vaya y se confiese, es para que usted lleve a sus hijos a la iglesia. Para eso es el domingo. Pero el mundo de hoy nos presenta el domingo como matrimonios, como fiestas, como parrandas. Entonces la gente dice, el domingo es para irnos de shopping, para irnos de compras. El domingo es para irnos de paseo, para irnos de playa, para irnos a la alberca, para irnos a la calle o a un parque a hacer una comida. El domingo es para pasarlo en familia. El domingo es la fiesta, entonces vienen mis hijos y nos reunimos todos. Viera usted qué bonito, padre. Vienen todos mis hijos, se encuentran conmigo y qué hermoso. Doña, ¿y usted los lleva a la iglesia? Ay, no, esos hijos míos no les gusta ir a la iglesia. ¿Y usted va a la iglesia el domingo? El domingo que vienen mis hijos yo no voy a la iglesia porque nos reunimos como en un matrimonio para celebrar y festejar. Error, error, error. Póngale cero raspado. El domingo es para ir a la misa. Y si sus hijos van a la iglesia, usted se los lleva a la iglesia. Y si sus hijos van a su casa, usted se los lleva a la misa. El domingo es para encontrarse con el Señor. El domingo, la fiesta, el matrimonio, es una celebración, pero en las cosas de Dios. ¿Cómo es posible que la gente salga de paseo los domingos? Y no solo eso, llegan al lugar que van y saben que hay iglesia y no van a la misa. Los domingos los agarran para ir a playas y para ir a ríos y para ir a albercas. Los domingos lo agarran para ir a viajar donde está la familia y se olvidan de Dios. Y se apartan de Dios con la excusa de decir, voy a un encuentro familiar, un matrimonio. Voy a un compartir en familia, un matrimonio. Voy a celebrar con mi familia. ¿Y Dios para cuándo? ¿Por qué le sacan el cuerpo a las cosas de Dios? ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? ¿Conocen algún inventor que los domingos lo agarra puro para fiestar? Y después dicen, ay, ¿por qué mis hijos están ateos? Ay, ¿por qué mis hijos están sin Dios? ¿Por qué mis hijos están rebeldes? Porque usted los domingos no les enseñó a ir a la misa. Volvió el criado y le contó todo al amo. Escuchen bien. Entonces el Señor se enojó y le dijo al criado, sal corriendo a las plazas y a las calles de la ciudad y trae a mi casa a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Sal corriendo y trae a mi casa. Sal corriendo a la plaza y a la calle y trae a mi casa. ¿Cuál es la casa? La iglesia es la casa de Dios. ¿Quiénes son los que van a misa? ¿Quiénes son los que van a la iglesia? ¿Los que tienen que trabajar? ¿Los ricos? ¿Los que tienen trabajo por hacer? ¿Los que tienen cosas por atender y fiesta y parranda? ¿Saben quién van a la iglesia? La gente pobre, la gente humilde, la gente sencilla. La gente que sí cree en Dios de corazón, la gente que sí cree en el Señor de verdad. Nosotros entre más dinero tenemos, más ateos nos volvemos. Entre más ricos somos, menos agradecemos a Dios y más le agradecemos a los hombres. ¿Sabe de quién se llenó la casa? Vaya usted a la misa el domingo y date cuenta quiénes son los que van a la misa. Gente humilde, gente pobre, gente sencilla, gente de Dios, gente muy, muy por debajo recursos, son los que van a la iglesia, son los que participan de la misa. Los empoderados, ellos no van a la misa, no les gusta, les causa sueño, les fastidia. Cuando regresó el criado le dijo, Señor, hice lo que me ordenaste y todavía hay lugar. Entonces le dijo al amo, sal a los caminos, a las veredas, insísteles a todos para que vengan y se llenen mi casa. Miren, y termino con esto. A mí me da pesar que para las cosas de Dios haya que insistir tanto. A mí me da pesar que para las cosas del Señor, para hacer la misa, para ir a la misa, haya que insistir tanto. Usted le dice a su esposo, vamos a la misa el lunes. No. Vamos a la misa el martes. No.
Vamos a la misa el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Se llega el día, se llega la hora, se llega el momento, se llega el instante y la gente no quiere ir a la misa. La gente le cuesta ir a la iglesia. ¿Cómo la ve? Dígale usted a su esposo, vamos a la iglesia durante varios días, para que usted vea que su esposo no va a querer ir a la iglesia, no va a querer participar de la iglesia, no va a querer nada. Dígale a sus hijos, vamos a la iglesia. No. Insístale, vamos a la iglesia. No. Pero hijo, vamos a la misa. No, 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 no. Y hay un error que cometen los padres. Se ponen a pedirle a sus hijos permiso o explicaciones o se ponen a invitarlos. No. Usted, papá, que tiene sus hijos pequeños, nunca se dé ese lujo y ese gusto de hacerle ver a su hijo que tiene opción de ir o de no ir a la misa. Porque cuando usted lo lleva a la escuela, no le pregunta ¿usted quiere ir o no quiere ir? Usted lo lleva. Porque cuando usted lo lleva al médico, no le pregunta si quiere o no quiere ir. Usted lo lleva. Porque cuando tiene que comer, usted no le pregunta que si quiere comer o no quiere comer. Usted le da de comer. Cuando tenga que ir a la iglesia, no le preguntes. Porque el día en que usted le pregunte a su hijo, ¿quiere ir a misa o se quiere quedar con su abuela? ¿Quiere ir a la iglesia o se quiere quedar con su papá? ¿Quiere ir a las cosas de Dios o su hijo le dirá, me quiero quedar y aquí me quedo? Y desde ese día, él entenderá que es opcional, que no es una obligación, que no es una responsabilidad, que no es un compromiso con Dios, sino que es opcional. Ay, no, padre, obligado no. Bueno, entonces no obliga a su hijo a ir a la escuela, pues. A ver si no viene la policía a preguntarle. Cuando su hijo esté enfermo, no le obligue a tomar la medicina, a ver si no se le muere el pelado. O cuando su hijo tenga que comer, no lo obligue a comer para ver si su hijo se va a alimentar. ¿Por qué en las cosas de Dios nosotros, ustedes los padres, no pueden exigirle a sus hijos y nosotros los hijos tenemos que escoger? Porque el diablo nos ha cerrado los ojos con la excusa de decir a Dios nada a la fuerza, a Dios nada juro, ni para las cosas de Dios nada por la mala, todo tiene que ser por la buena. No, ese es el engaño del diablo. Dice la Biblia, escuchen, sal a los caminos, a la vereda, e insísteles a todos para que vengan y se llene la casa. A las cosas de Dios hay que insistir, hay que perseverar. Si su esposo no quiere ir, tiene que insistirle. Si sus hijos no quieren ir, tienen que insistirle. Miren, y termino con lo que hacía mi papá, se los he dicho y siempre se lo digo. Mi papá no nos daba opción de no ir a la misa. Mi papá decía, a la misa el domingo todos, y mi mamá también, y tenían los dos la misma manera de ser. Los primeros en ir a la misa eran ellos, y nosotros teníamos que ir con ellos. A comer y a misa, una sola vez se avisa. 6 de la tarde, la misa era a las 7, a misa, se alistan todos. Y nosotros, bueno, unos comiendo, otros dando vueltas, otros molestando, 5 hermanos, nada. 5:30, a las 5:10, 5:15, 5:20, papá insistiendo. Y a las 5:30 se sacaba la correa mi papá. Ya están listos, vamos para el carro, vámonos para la misa. Y en 5 minutos usted viera cómo nosotros nos preparamos y dele para la misa. Y a las 5:35, para llegar a las 5:40, 45, llegamos a la iglesia. Y en los primeros puestos y bien cerquita del Padre, y allá estábamos, escuchando misa al lado de mamá. Y cuando salía el padre a confesar, mi mamá nos empujaba, vaya a confesar, a uno por uno, vaya a confesar, María, Consuelo, Aura, Marco. Y nosotros nos confesábamos los domingos que los padres confesaran y íbamos los domingos a la misa, de por las buenas. Mi papá y mi mamá nos llevaban, pero nunca nos preguntaban, hijo, ¿usted quiere ir? ¿A usted le nace ir hoy a la misa? Ay, el bebecito quiere ir a la iglesia. No. Ir a la misa era una obligación, igual que comer, igual que la medicina, igual que el estudio, una responsabilidad. El día en que usted baje de categoría las cosas de Dios y las ponga por el suelo y las ponga opcionales, nadie las va a querer, la van a despreciar todos, sus hijos se van a burlar y se van a apartar y no van a participar. Por eso, ese es el otro motivo por el cual su hijo, después de hacer la primera comunión, dejó de ir a la misa.
porque usted ya lo dejó de ver como una obligación, como un compromiso, ya lo dejó de ver como una responsabilidad con Dios y lo ve como si eso no importara. Bueno, después les sigo hablando de esto. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten. Los esperamos. Te esperamos. Te esperamos. Te esperamos. Te esperamos. Te esperamos. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Jesús les dijo: he realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas quieren apedrearme? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo dijo Jeremías: yo oía el cuchicheo de la gente que decía: terror por todas partes, denunciemos a Jeremías, vamos a denunciarlo. Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos, esperaban que tropezara y me cayera, diciendo: si se tropieza y se cae, lo venceremos y podremos vengarnos de él. Pero el Señor, guerrero poderoso, está a mi lado. Por eso mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo. Quedarán avergonzados de su fracaso, y su ignominia será eterna e inolvidable. Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo y conoces lo más profundo de los corazones, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten y alaben al Señor, porque Él ha salvado la vida de su pobre de la mano de los malvados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responderemos todos: sálvame, Señor, en el peligro. Todos: sálvame, Señor, en el peligro. yo te amo, Señor. Tú eres mi fuerza, el Dios que me protege y me libera. Todos: sálvame, Señor, en el peligro. tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando invoqué al Señor de mi esperanza, al punto me libró de mi enemigo. Todos: sálvame, Señor, en el peligro. olas mortales me acercaban, torrentes destructores me envolvían, me alcanzaban las redes del abismo y me ataban los lazos de la muerte. Todos: sálvame, Señor, en el peligro. El Señor esté con todos ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras
para apedrearlo. Jesús les dijo: he realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Le contestaron los judíos: no te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo, porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. Jesús les replicó: ¿no está escrito en su ley? Yo les he dicho, ¿ustedes son dioses? Ahora bien, si ahí se llaman dioses a quienes fue dirigida la palabra de Dios, y la Escritura no puede equivocarse, ¿cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo porque he dicho, soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Trataron entonces de apoderarse de él, pero se les escapó de las manos. Luego regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en un principio, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ninguna señal prodigiosa, pero todo lo que Juan decía de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo. Pidámosle a Él que prepare nuestro corazón, nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de la palabra. Pidámosle a Él que nos ilumine, que nos acompañe en este día, que la palabra de Dios nos muestra cómo denuncian al profeta. Que la palabra de Dios nos muestra cómo se denuncia a la persona que quiere predicar a Dios, cómo es tratado el profeta, cómo es tratado el discípulo de Cristo, que a pesar de las persecuciones, que a pesar de las adversidades que podamos tener por predicar la palabra, no nos desanimemos, no caiga nuestro ánimo. Les invito a todos a decir esta oración después de mí. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un abrazo en la distancia. Hoy, viernes 3 del mes de abril, compartimos la palabra de Dios, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Hermanitos, quiero hacerles una invitación, una motivación. El próximo domingo, pasado mañana, comenzamos el Domingo de Ramos. Vamos a vivir la Semana Santa desde la casa.
Si usted puede ir a la iglesia, vaya a su iglesia. Si no, vamos a vivir la Semana Santa desde la casa. Vamos a hacer un pequeño altar, colocamos una mesita, colocamos un mantel pequeño, colocamos una velita, la imagen de un santo, y vamos a colocar la Santa Biblia y una crucecita. Y el domingo, después de vivir la misa, a través de las redes sociales, o después de llegar de la misa de la iglesia, usted va a colocar la crucecita al frente de su casa, en señal de protección. El pueblo de Israel fue protegido por Dios porque colocó una señal. Cuando llegaba la plaga exterminadora, donde estaba la señal no entraba. Y la señal que fue untada con la cruz, con la sangre de Cristo, fue la cruz bendita. Vamos a colocarla. Y durante toda la semana, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, vamos a tener el altarcito con la imagencita, con la velita, con la Santa Biblia, para hacer el Evangelio del día en familia, para hacer la Santa Misa en familia, de manera de que todos podamos buscar misa de hoy, Padre Marcos Galvis, y vivir la Eucaristía, escuchar el Evangelio. Permítanos celebrar juntos la Semana Santa. Y en el transcurso de la semana me van mandando las fotos, me van mandando las fotografías, me van mandando pequeños videos, orando en familia, enviando un saludo. Y vamos a ir haciendo un video para mostrar las familias. Ahí en la información va a estar mi número de teléfono donde usted puede enviar la información. ¿Por qué? Porque hoy la palabra de Dios precisamente nos habla de que los buenos somos más. El profeta Jeremías, capítulo 20, versículo 10, nos muestra cómo era perseguido por predicar la palabra de Dios. Cómo era perseguido por hacer el bien. Y el profeta se asombraba y decía: me están persiguiendo, me quieren matar, me quieren destruir. Mi causa está en las manos de Dios, me abandono en las manos de Dios. Y él no entendía por qué. Mire, el profeta no asesinó a nadie, el profeta no robó a nadie, el profeta no le hizo daño a nadie. El profeta solamente denunciaba los pecados del pueblo y entonces el pueblo quería matarlo. Y eso es asombroso, porque ustedes y yo vemos a una persona cometiendo un crimen y buscamos la justicia que venga sobre esa persona. Por ejemplo, en Venezuela, los gobernantes de Venezuela les han descubierto que han vendido droga, les han descubierto todas las vagabunderías que están haciendo y ahora quieren meterlo preso. Y uno dice, pues si estaban haciendo mal, que paguen. Pero de un profeta, de una persona que predica la palabra de Dios, ¿por qué es perseguido? ¿Por qué quiere quitársele la vida? Simplemente porque el diablo no quiere que la palabra de Dios llegue a su casa. Por eso la invitación es que, como el profeta Jeremías, podamos en este tiempo de Cuaresma, en este tiempo de preparación de la Semana Santa, hacer que la fe se viva en la casa. Obviamente, cuando usted coloque el altarcito, cuando usted empieza a hacer el Santo Rosario, cuando usted empiece a hacer el Evangelio del día, vivir la Santa Misa desde la casa, vendrá la persecución. El papá empezará a decirle a la mamá fanática. Los hijos empezarán a tratar a la mamá mal. La persona que quiera llevar la fe en la familia, en el hogar, sépalo que va a ser perseguido, va a ser perseguida. Igual que persiguieron a Cristo, igual que persiguieron a los profetas. Miren cómo dice Jeremías capítulo 20, versículo 10. En aquel tiempo dijo Jeremías: yo oía el cuchicheo de la gente que decía: denunciemos a Jeremías, denunciemos al profeta del terror. Denunciemos al profeta del terror. La gente estaba denunciando al profeta. ¿Por qué se denuncia a las personas? ¿Por qué se denuncia a alguien? Porque comete un crimen. ¿Por qué se denuncia a una persona? Porque hizo algo malo, mató a alguien, hay que denunciarlo. Vendió droga, hay que denunciarlo. Pero que diga la gente, vamos a denunciar al profeta. ¿Qué hizo el profeta? Predicar la palabra de Dios. Eso está sucediendo hoy día. Eso está pasando hoy día.
¿Usted no ve que cuando quiere sembrar la fe en su casa, sus hijos quieren denunciarlo? ¿Usted no ve que cuando quiere sembrar la fe en su casa, su esposo, su esposa quiere denunciarla? Padre, con la policía, no, con todo el mundo. Cuando usted vaya pasando, entonces llega el hijo y dice, ahí viene mi mamá. Mi mamá es una fanática. Mi mamá es una santurrona, mi papá es un santurrono. Mi mamá, mi papá, esos creen tener a Dios agarrado por la chica. Y empiezan a denunciar con palabras, con ofensa. Y nos tratan mal. Oye, eso le sucedía a Cristo. ¿Qué se denuncia al profeta? Ahora, ¿cómo usted sabe si usted es profeta de Dios? Si usted está haciendo las cosas bien en su casa o no las está haciendo mal o las está haciendo mal. Si sus hijos se oponen, si su familia se opone, si usted está llevando la fe y hay gente en la casa que se oponga, está haciendo las cosas bien porque usted lo están denunciando. Denunciemos al profeta del terror. Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos, esperaban que tropezara y me cayera, diciendo, si se tropieza y cae, lo venceremos y podremos vengarnos de él. ¿Qué mal hacía el profeta con predicar la palabra de Dios? ¿Qué mal hacía el profeta con predicar el mensaje? ¿Qué mal hacía el profeta con orientar la luz del pueblo? Ningún mal. Entonces, dice la palabra de Dios, entonces decían mis amigos, las personas más cercanas, todos eran mis amigos y estaban espiando mis pasos, dice el profeta. ¿Usted alguna vez se ha sentido traicionado, traicionada por un amigo? ¿Usted alguna vez en la vida ha sido traicionado por una persona cercana? Así se siente su papá y su mamá cada vez que usted le dice, vamos a orar y usted no quiere orar. Cada vez que usted se burla de una persona por predicar la palabra de Dios. ¿Usted alguna vez se ha sentido traicionado? Es el mismo sentimiento que tiene aquel familiar que quiere instaurar la fe en la familia y usted no lo deja. Y usted en vez de animarle se convierte en piedra de tropiezo. ¿Alguna vez se ha sentido traicionado? Ese sentimiento es el que tiene aquella persona que predicando la palabra de Dios, nosotros nos oponemos y decimos, vamos a hacerle la vida imposible. Cuando mi mamá diga vamos a rezar, vamos a decir todos de una vez, no. Mejor vamos a ver una película, una serie. Mejor vamos a colocarnos a hacer otra cosa. Vamos a oponernos, vamos a colocarnos en contra. Y así hay muchas familias, miren, ahorita que estamos en casa, estamos conociendo realmente quiénes son los verdugos, quiénes son los perseguidores, quiénes son las personas que se oponen al plan de Dios, quiénes son las personas que dicen ser cristianos, pero realmente parecen ateos porque no quieren seguir los pasos de Dios, porque quieren seguir lo que el mundo manda, porque no quieren seguir lo que Dios enseña. Por eso ustedes van a ver, cuando hagamos el altarcito en la casa y digamos, vamos a comenzar a vivir el tiempo de la Semana Santa, vamos a comenzar a vivir este tiempo de gracia, habrán personas que digan, Semana Santa, no. Que vamos a sentarnos en un altarcito, ¿qué sentido tiene? No quiero. Y cada vez que usted se siente, entonces vendrán los traidores, vendrán aquellos que vendan la fe, que no les importen las cosas de Dios y digan, yo prefiero ver una película, yo prefiero agarrar mi celular, yo prefiero agarrar mi tablet y ustedes lo denunciamos. Eso que ustedes están haciendo es para loco, eso está mal. Hacerle caso a un padre, hacerle caso a un cura, que hacer un altar, que ponernos a rezar, no, eso ya pasó de moda. Eso sí, cuando se sienta la cercanía de la muerte, eso sí, cuando se sienta que la pandemia se acerca, eso sí, cuando se sienta que ya hayan personas en la comunidad que tengan el virus, que tengan la enfermedad, eso sí, cuando sientan que la muerte está cerquita, ahí sí van a correr y van a decir, vamos a rezar, vamos a orar. Esas personas que nos denuncian,
esas personas que nos hacen la vida imposible para que la fe se afiance en la familia, son los cobardes que se asustan, son los cobardes que sienten miedo cuando llega el peso de la muerte, cuando sienten que la muerte está encima. Ahí sí irán al altar a hacer oración y dirán, vamos a orar, yo voy a ser el primero, porque es que tengo miedo de morirme mañana, porque es que tengo miedo de que vaya a morirme sin Dios. Esas personas son las que van a hacer daño, pero son las primeras que van a buscar a Dios. Y por eso en este momento es el momento de gracia que Dios nos regala para que lo busquemos. Denunciemos al profeta. El profeta no dejó de predicar la palabra de Dios. Denunciemos al profeta del terror. No dejó de evangelizar. Ustedes y yo no podemos quedarnos callados porque nos digan una palabra. No podemos quedarnos callados porque nos denuncien. No podemos quedarnos callados porque nos humillen. No podemos quedarnos callados porque hayan personas que se opongan. Los buenos somos más. Y si ustedes y yo que somos buenos somos más, debemos predicar la palabra de Dios. Oigan, pero el Señor, guerrero y poderoso, está a mi lado. Por eso mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo. Quedarán avergonzados de su fracaso y de su ignominia. Será eterna e inolvidable. Si ustedes y yo somos conscientes, si ustedes y yo sabemos quién es el que está de nuestro lado, veremos a los malvados caer. Veremos a esas personas que decían ser ateas buscar una ayuda, buscar un alivio en el Señor. Esto se necesita constancia. En esto se necesita fe, creerle a Dios, creerle al Señor, no creerle a los hombres. El día en que ustedes y yo digamos, estoy convencido, estoy seguro, estoy absolutamente seguro, requete seguro, que nuestro auxilio, que nuestra ayuda, que nuestra vida depende de Dios. Por tanto, yo voy a orar, yo voy a leer la Biblia, yo voy a escuchar la Santa Misa, yo voy a hacer que la fe de mi familia se viva. Ese día, ustedes y yo veremos cómo cae el enemigo. El diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar, dice San Pedro. Resístanle firmes en la fe. El diablo quiere que en su familia no se ore. El diablo quiere que en su familia no se lea la Biblia. El diablo quiere que esta Semana Santa sea una Semana Santa más. El diablo quiere que usted no se acerque a las cosas de Dios. El diablo es astuto, es hábil y por eso quiere dañar la fe. Pero el día en que ustedes y yo digamos, aunque se rían de mí, aunque se burlen de mí, aunque hayan personas que me lleven la contraria, mi fe está puesta en las manos de Dios y yo voy a hacer las cosas como Dios manda. Ese día veremos la derrota del enemigo. Ese día veremos la derrota del mal. Ese día veremos la gloria de Dios. Ustedes y yo no estamos acostumbrados a tenerle fe a Dios, a creer en lo que Dios dice, a creer en su palabra. Ustedes y yo no estamos acostumbrados, habituados a las cosas de Dios. Por eso es que nos cuesta tanto. Pero si somos perseverantes, entonces veremos como el profeta la victoria de Dios. Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo y conoce lo más profundo de sus corazones, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Y miren a la fe que tenía el profeta. Haz que yo vea la derrota de los enemigos, porque mi causa está encomendada a ti. Qué bonito sería que a partir de hoy ustedes y yo coloquemos nuestra causa en las manos de Dios. Ustedes y yo coloquemos el motivo de nuestra vida, de nuestra lucha en las manos de Dios. Podamos decir, en ti encomiendo mi causa. Y mi causa es, yo lucho porque en mi familia haya fe. Yo lucho porque mi familia vaya al cielo.
Yo lucho porque mi familia piense un poco en las cosas de Dios. Yo lucho porque mi familia lea la Biblia. Esa es mi causa y mi causa la encomiendo en las manos de Dios y Dios no me va a abandonar. Dios no me va a dejar solo. ¿Recuerdan de Cedrán, Mesach y Abednego? Cuando el rey Nabucodonosor le dijo, miren, hay una estatua de oro que hay que adorar. Y le dijeron los muchachos, sábete bien, mi rey, sábete bien y entiéndalo de una vez, que no vamos a adorar la estatua de oro que usted mandó a hacer, porque tenemos un Dios, porque tenemos a Dios, al Dios verdadero. Y Él no nos va a abandonar y no nos va a dejar solo. Es más, si Dios nos llega a abandonar y no nos va a cuidar y proteger, aunque no lo haga, no la vamos a adorar. Porque nuestra causa está en las manos de Dios. Qué bonita era la fe de estos jóvenes. Qué bonita debe ser la fe del creyente que diga, yo voy a encomendar mi causa en las manos de Dios. Yo voy a encomendar mi familia en las manos de Dios. Yo voy a vivir esta Semana Santa junto a Dios. Yo voy a vivir este tiempo de reflexión junto a Dios. Nos han dado cuarentena total. Estamos en la casa viendo televisión. Estamos en la casa perdiendo el tiempo en la computadora, perdiendo el tiempo en el videojuego. Estamos en la casa haciendo muchísimas cosas. Hacemos la comida, hacemos la tarea, platicamos, compartimos, vivimos el momento. Pero no estamos haciendo oración. Nuestra causa no está en las manos de Dios. Nuestra causa no está en las manos del Señor. Nuestra causa, nuestra vida y nuestra familia va pasando y ustedes y yo somos responsables de la fe y no la estamos sembrando, no la estamos alimentando. Antes se decía, es que los curas no predican bien, es que yo voy a la iglesia y me da sueño. Y ahora es que se dice que usted papá y mamá no quiere ser responsable, que usted papá y mamá ha dejado que la fe de su familia se enfríe. ¿Por qué? Nuestra causa está en las manos de Dios. Significa que tenemos una causa, el reino de los cielos. Que tenemos un lugar donde vamos a ir al morir. Que tenemos a un Dios al que debemos entregarle cuentas por nuestras acciones buenas y nuestras acciones malas. Porque hemos alimentado la fe de la familia o la hemos descuidado. Porque hemos sido buenas personas o hemos sido malas. Y nuestra causa está en las manos de Dios. Significa que todo va dirigido hacia Dios. Luchamos por un ideal, luchamos por una causa y ese es Dios. ¿Cuándo será el día en que ustedes y yo comprendamos que los buenos somos más y debemos buscar las manos de Dios? Debemos buscar la causa de Dios. ¿Cuándo será el día en que todos unamos fuerza para alimentar la fe en la familia y en el hogar? ¿Cuándo será el día en que ustedes y yo unamos nuestras voces para orar, para rezar? Por eso en este día les vuelvo a hacer la invitación. Hermanito, hermanita que me escucha, vamos a hacer un altar en la casa, iglesia doméstica. Vamos a colocar una mesita, vamos a colocar un mantel pequeño, vamos a colocar una velita, una imagencita pequeña de un santo de la Virgen. Vamos a colocar la Santa Biblia abierta para leerla, para analizarla, para reflexionarla. Y vamos a colocar una crucecita. El día domingo, que comenzamos el tiempo de Domingo de Ramos, el tiempo ya de la Semana Santa que se aproxima, ustedes y yo vamos a colocar esa crucecita en la entrada de la casa. Vamos a colocarla en la puerta y vamos a hacer una oración en familia. Vamos a leer el Salmo 91. Colocando la crucecita en la entrada de la casa y leyendo el Salmo 91. Pidiéndole a Dios protección a la casa. Que así como la sangre en el pueblo de Israel fue la señal para que no entrara la plaga exterminadora, esa crucecita que coloquemos en la casa, que representa la sangre del Cordero, la sangre de Cristo, que tiene la sangre de Cristo, no permita que plaga alguna entre a nuestra casa. Les invito, les motivo para que prediquemos, para que evangelicemos a través de la cruz, para que entremos en concentración, en comunión con la Semana Santa,
para que seamos los buenos más, para que podamos tener valentía de predicar la palabra de Dios sin miedo, para que podamos ver la derrota del mal, para que junto al profeta podamos predicar la palabra de nuestro Señor Jesucristo a través de esta enseñanza, a través de este signo, de este símbolo que es la Santa Cruz, para que ustedes y yo podamos adentrarnos en la Semana Santa. Y durante toda la Semana Santa, el momento de hacer oración es el momento en que vamos todos a reunirnos, encendemos la velita y hacemos el Santo Rosario en familia. Escuchamos la Santa Misa en familia. Santa Misa de hoy, Padre Marcos Galvis. Escuchemos el Evangelio del día, oración de la mañana, oración de la noche. Usted tiene ahí para que escoja. Usted tiene ahí para que ore con nosotros durante todo el día. Usted tiene ahí para que pueda, junto al altar, pueda usted compartir con nosotros la palabra de Dios. Y no se le olvide, si puede y quiere, mandarme una fotico. Una fotico ahí en la pantalla aparece el número de teléfono para que envíe la fotografía de ese altarcito que hizo en casa junto a su familia, para que en el transcurso de la Semana Santa podamos colocarla en nuestras redes sociales, sobre todo en Instagram, Padre Marcos Galvis, para que usted vea a su familia orar, para que la gente se motive a hacer oración, para que le enseñemos al mundo que los buenos somos más y que podemos ser profetas e hijos de Dios. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.